Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes, ya en el encuentro número 16, la doctrina peronista o justicialismo de Juan Domingo Perón, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista, en este caso en el apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Y hemos visto ya hemos tenido, mejor dicho, varios encuentros relacionados con la pretensión de contribuir a la comprensión, a la mejor comprensión del significado de la definición de doctrina peronista, porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, que ya lo hemos visto, a través de la independencia económica, que también la hemos visto, a través de la justicia social, que también hemos tratado de contribuir a su comprensión, armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y esta última parte de la definición de doctrina peronista constituye lo que yo he puesto acá, la armonía en todo, o sea, la tercera posición, sobre la cual ya llevamos, creo que, 2 o 3 encuentros. Y hoy vamos a hablar de la tercera posición internacional, porque ya hemos visto la tercera posición intelectual, ni idealismo, ni materialismo. El peronismo, la doctrina peronista sostiene un realismo. La doctrina, la tercera posición antropológica, el hombre no es ni materia sola, ni espíritu solo, sino armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica, el hombre no es ni individualidad sola, ni sociabilidad sola, sino que es una armonía de individualidad y sociabilidad. Y en el orden de la política interna, hemos visto cómo el Estado se maneja acordando con todos los sectores, o sea, tratando de lograr no la lucha, sino la armonía de todos los sectores que intervienen en la vida de la comunidad. Y vamos a ver ahora lo que más se ha explicitado sobre la tercera posición, que es la tercera posición internacional. Y vamos a no hacer una explicación total que la hemos hecho en otro lado, o mejor dicho, en la otra parte que hemos escrito sobre los distintos aspectos que componen el esquema de la doctrina peronista, que está en otro libro, que cuando terminemos esto, o sea, cuando terminemos de ver esto, o de compartir con ustedes una pretensión de explicar el sentido y el significado de la definición, vamos a ver después las 20 verdades del peronismo. Después veremos unos 10 ítems de la política interna de la nación, y después sí recién veremos el esquema de la doctrina peronista, que está en otro texto. Entonces, empezamos a compartir con ustedes la tercera posición política internacional. Abandono de ideologías antagónicas. Lo primero a lo que hacen referencia a los primeros peronistas al hablar de este tema, habla de abandono de ideologías antagónicas. El hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad.
la tercera posición política internacional de la doctrina peronista o justicialismo. Abandono de ideologías antagónicas, el hombre, la mujer, el ser humano sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. La tercera posición se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en un plano de igualdad. Dos definiciones categóricas a nivel internacional que indican claramente cuál es la postura de la doctrina peronista respecto a la tercera posición internacional. La soberanía de cada nación, que se toma como punto de partida, ya que lo contrario sería fomentar los imperialismos, debe ponerse al servicio de la humanidad y servir así de base para un sistema cooperativo de gobierno mundial. Sistema cooperativo de gobierno mundial, no sistema imperialista de gobierno mundial, como existe y ha existido casi siempre en la historia de la humanidad. En esta mitad del camino creemos nosotros que puede estar una solución para la paz, dice Perón, ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1950. En el orden político, la tercera posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. La tercera posición ideológica es al mismo tiempo una acción en plena marcha que el pueblo argentino le ofrece al mundo, ya que en parte realizada, es decir, con el ejemplo, que es siempre lo más persuasivo. Estamos proponiendo una tercera posición o un proyecto político, una ideología política, como le quieran llamar, ya realizada en la República Argentina. No es teoría lo que estamos hablando. Desde mi punto de vista, dice el general Perón, en la guardia que monto como hombre y como soldado, me es dable comprobar cómo, en medio de un mundo sin fe y sin esperanza, nuestro pueblo, con el optimismo de los mejores días de los grandes pueblos, ofrece a la humanidad el espectáculo de una nación que, por ser socialmente justa, vive en paz consigo misma. Repito, por ser socialmente justa, vive en paz consigo misma. Por ser económicamente libre, puede proveer a la necesidad material de sus hijos. Y por ser políticamente soberana, puede decir sin reservas sus palabras de paz a los hombres desde su tercera posición, cuya filosofía social, económica y política es quizá la única solución de este mundo atormentado en que nos toca vivir. Texto de Perón del 5 de julio de 1950, que por supuesto yo lo saqué de Filosofía Peronista. La tercera posición argentina, bandera de paz, de liberación nacional y de justicia social de los pueblos, propuesta para los pueblos. La tercera posición argentina, repito, bandera de paz para los pueblos, bandera de liberación nacional para los pueblos y de justicia social de los pueblos. Perón lo dice así. La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre el abandono de ideologías antagónicas y la reacción de una conciencia mundial de que el hombre está por sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya la humanidad en holocausto de derechas o izquierdas. 6 de julio de 1947. Hemos condensado en el título de este tema el profundo significado que para la humanidad de hoy encierra la tercera posición en el orden internacional, o sea, paz entre los pueblos,
liberación nacional y justicia social. Tres grandísimos elementos para todos los pueblos. La posición justicialista coincide con las más caras aspiraciones pacifistas de los pueblos de todo el mundo, de todo el mundo. Y Perón lo dice de esta manera. La paz internacional es el problema central de nuestro llamamiento, más que por el noble esfuerzo de las asambleas de naciones y por la determinación de los gobiernos, debe esta consolidarse a través de las voluntades nacionales y sostenerse por la firme decisión de los cientos de millones de hombres y mujeres convertidos en seres que tutelan la diafanidad de los principios pacifistas universales, prontos para ser protocolizados por la voluntad nueva de quienes tienen la obligación de entregar a las generaciones del porvenir un mundo estabilizado en el trabajo y en la tranquilidad. Perón, junio de 1948. En manos de esos mismos pueblos está la paz, que debe ser defendida por los cientos de millones de hombres que velan inquietos para que no sea turbada esa bendita paz que todos necesitamos para realizarnos. A la voluntad de destruir de casi todos los imperialismos, la tercera posición opone la voluntad de construir. La tercera posición opone la voluntad de construir. La guerra, que es destrucción, no puede servir para remediar nada. Lo que necesita el mundo para remediar la miseria, el descontento, la desorientación, la injusticia no es destrucción, sino justamente construcción. Yo no creo que la guerra sea solución de nada, dice el general. Ella destruye valores y la solución viene por construcción, no por destrucción. Esa es la posición argentina. La tercera posición abre así un camino de esperanza a los pueblos. Afirmando cada pueblo su individualidad, sus derechos inalienables, su plena soberanía, se llegará al mutuo respeto entre las naciones. Y por último, dando a cada uno lo suyo en el orden social, se evitará la explotación de los pueblos por grupos privilegiados, se hará justicia a los trabajadores y trabajadoras, y cada nación trabajará en paz por su propia felicidad, y todas las naciones hermanas, hermanadas por una humanidad mejor, que es la propuesta de la tercera posición justicialista o peronista. Repito, por su importancia. Por último, dando a cada uno lo suyo en el orden social, se evitará la explotación de los pueblos por grupos privilegiados. Se hará justicia a los trabajadores y trabajadoras, y cada nación trabajará en paz por su propia felicidad, y todas las naciones hermanadas por una hermandad, por una humanidad mejor, más hermanada. El justicialismo ha realizado en el país la justicia social y ha de continuar proponiendo a las naciones, con su generosa política internacional, el mejor programa para la armonía entre los pueblos. Por supuesto, estos temas, el tema que acabo de compartir con ustedes, lo saqué de Filosofía Peronista. Y aquí como nota final le pongo más o menos todos los textos de la primera parte en la doctrina nacional y la tercera posición son extraídos de Conducción Política, de Doctrina Peronista, de Apuntes de Organización Peronista, del discurso de Perón ante los delegados del Congreso General Constituyente del Partido Peronista el 1 de diciembre del 47 y de un trabajo publicado por mí en Ediciones Nuevos Tiempos que titulé Unidos, Organizados y Solidarios
porque la patria es el otro. Es un trabajo sobre organización peronista. Los textos de la segunda parte, o sea, justificación doctrinaria de la tercera posición, fueron extraídos todos de filosofía peronista, tratando de contribuir con todas y todos ustedes a la mejor comprensión del significado de la definición de doctrina peronista. Y ahora vamos a compartir con ustedes, o voy a compartir con ustedes, un texto que lo extraje del libro del movimiento peronista, un libro que realizó creo que es contraalmirante Alberto Teixeira, o Teixeira creo que se dice, que es un libro que yo recomiendo y que se hizo como se hicieron todos los trabajos del primer peronismo. Todos los discursos de Perón, sobre todo tomando los discursos ante la Asamblea Legislativa del año 46 al 52, que está en un libro que se llama Los mensajes de Perón, que ustedes pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com. Ahí está el libro El movimiento peronista, y en el tema 8.2 extraje yo este texto que me parece una especie de síntesis de todo el concepto de la tercera posición justicialista. Y van a ver ustedes que es como todo el libro del movimiento peronista de Alberto Teixeira pareciera un armado de textos casi textuales, temas casi textuales sacados de los discursos de Perón, porque los primeros peronistas habían hecho ficheros generales y ficheros específicos sobre cada una de las materias, y en base a esos ficheros se hizo este libro. Frente a nosotros se levantaban triunfantes por aquellos tiempos, está hablando antes del peronismo, el individualismo capitalista y el colectivismo comunista, alargando la sombra de sus alas imperiales por todos los caminos de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época había dos imperialismos, el imperialismo norteamericano, que sigue existiendo como tal, y el imperialismo soviético, entendiendo por imperialismo países que pretenden imponer a otros países sus formas y maneras de sus formas políticas, a veces tratando de rapiñar a otros países, otros con diversas formas de dominación cultural, económica, política, etc. Ninguno de ellos, empiezo de nuevo, frente a nosotros se levantan triunfantes por aquellos tiempos, o se levantaban triunfantes por aquellos tiempos, el individualismo capitalista y el colectivismo comunista, alargando la sombra de sus alas imperiales por todos los caminos de la humanidad. Ninguno de ellos había realizado ni podía realizar la felicidad del hombre. Tampoco lo tenían como finalidad como lo tiene el peronismo. Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres y a las mujeres, a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del dinero, como hoy estamos soportando en la República Argentina de parte de quienes nos gobiernan, además del cipallismo y entrega que están realizando de los bienes de la patria. Por el otro lado, el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado, hablando como sistema político. En todos los horizontes del mundo, las naciones, los pueblos y los hombres y mujeres que los constituyen soportaban sin fe y sin esperanza
la explotación del dinero o del Estado como sistema de vida y de trabajo. La explotación del dinero, como nos pasa hoy en la República Argentina, los que nos gobiernan tienen como único objetivo el dinero y los negocios y no les importa absolutamente un solo ser humano. Una comprobación más de lo que ya decían los primeros peronistas hace 70 años. O el Estado como sistema de vida y de trabajo, que son los sistemas colectivistas. El dilema que se nos presentaba era terminante y al parecer definitivo. O seguíamos bajo la sombra del individualismo occidental o avanzábamos por el nuevo camino colectivista. Pero ninguna de las dos soluciones había de llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo merecía, porque el proyecto político del peronismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a la miseria. O sea, una tercera posición argentina para los argentinos, que nos permitiese seguir en cuerpo y alma la ruta de la libertad y de la justicia que siempre nos señaló la bandera de nuestras glorias. Que siempre nos señaló la bandera de nuestras glorias. Así nació el justicialismo bajo la suprema inspiración de un alto ideal que ya estaba presente ante mis ojos el día que anuncié mi decisión con las palabras del mensaje de 1946, en que ya compartí con ustedes, donde Perón se planteó el dilema de Shakespeare, de ser o no ser. Si quería ser para defender a su pueblo o quería no ser para traicionar a su pueblo. Si traicionaba a su pueblo, iba a tener el halago de los gobiernos internacionales como tienen hoy los cipayos y vendepatria que nos gobiernan. Y si defendía a su pueblo como realmente decidió hacer él, y después también decidieron Néstor y ahora Cristina, iban a recibir como realmente recibieron la persecución, la insidia, la infamia, etcétera, etcétera. La persecución, la mentira, los juicios inventados, etcétera, etcétera. Entonces, el justicialismo creado para nosotros y para nuestros hijos como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en las garras opresoras del colectivismo, ha sido para el exterior algo así como la piedra de escándalo, lo dice el general Perón. Los pueblos del mundo han advertido en nuestra doctrina y en la realidad del peronismo la solución de sus propios problemas. Y agrego yo que si algún éxito tuvieron nuestros enemigos, ha sido el ocultamiento sistemático de este pensamiento extraordinario de Perón. Los conductores de los imperialismos que aspiran a dominar sobre los pueblos han tratado de menospreciar nuestras realizaciones, saboteando nuestra doctrina y atacándola en todos los frentes y en todas las retaguardias. Y de la manera más despiadada, agrego yo. Nos acusan de auspiciar en el mundo la neutralidad como sistema. Si solamente pretendiésemos eso, el mundo de nuestra generación debería estarnos ya profundamente agradecido, porque siempre es preferible la neutralidad como sistema en cambio de las guerras de ensayo o de las guerras preventivas. Bien, estamos hablando 70 años atrás, ya hablaban de las guerras preventivas que aplicó Estados Unidos en Irak y en algún otro lado, guerras preventivas, sí. La tercera posición no es de neutralidad como sistema.
En cambio de las guerras de ensayo o de las guerras preventivas, pero se equivocan sustancialmente nuestros críticos internacionales. La tercera posición no es de neutralidad como sistema, no es una postura sin contenido, sino una doctrina distinta que nosotros en nuestra tierra ofrecimos a nuestro pueblo como solución de un momento crucial de su destino y la realización para el pueblo que tuvo fe en nosotros y se jugó por nosotros en más de una ocasión, lo dice el general don Juan Domingo Perón. La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político, en lo social y en lo económico, y es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. La doctrina peronista es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar a la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del mundo contemporáneo. Nosotros ofrecemos, con 6 años de realizaciones, estaba hablando en 1951 seguramente acá, los resultados concretos de la tercera posición ideológica que asumimos en 1946. Confieso que no hemos podido todavía destruir hasta sus últimos reductos las estructuras del capitalismo que dominó 100 años en nuestra tierra, pero declaro con absoluta certeza que ya se avisora en todos los horizontes económicos, políticos y sociales de la República el amanecer de la liberación justicialista. Nuestro objetivo inicial, la felicidad del pueblo, sigue siendo nuestra primera ambición como el día en que comenzamos. Lo decía 6 años después. No queremos ni pretendemos imponer en el mundo la doctrina peronista como solución de sus problemas. No somos imperialismo. Pero tampoco podíamos impedir que los pueblos de la humanidad, atraídos por la realidad de nuestro pueblo, que tiene fe en los destinos del hombre y que cree en la dignidad humana, se pregunten qué ha sucedido en este rincón argentino de la tierra. Y no podemos negarnos a decirles que esta es la simple realidad del peronismo. Y tampoco nos es posible impedirles que, viendo nuestra verdad, nos crean y creyendo no se aferren a nuestra doctrina como solución de sus propios problemas, de los viejos problemas que no solucionó el capitalismo ni resolvió con su enorme poder totalitario la máquina internacional colectivista en cualquiera de sus formas. No se quejen ni se extrañen los conductores de los imperialismos por el éxito en que en tan pocos años va coronando la prédica peronista entre los pueblos de las naciones. Y vuelvo a repetir que si en algo tuvieron éxito nuestros enemigos, ha sido en el ocultamiento sistemático del pensamiento político del general Perón, no sin la connivencia de muchísimos y muchísimas de los nuestros, lamentablemente. Ellos no deben olvidar que nuestra doctrina no se ampara, ellos son los imperialismos, no deben olvidar que nuestra doctrina no se ampara bajo ninguna bandera de batalla, ni escuda la mano de ninguna agresión imperialista, ni pretende realizar el dominio económico del mundo, ni aspira a imponer sobre los pueblos una determinada justicia o una determinada libertad. Queremos solamente la felicidad de todos los pueblos y la grandeza de las respectivas patrias, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política para todos los pueblos del mundo. Si los pueblos del mundo quieren servirse de ella como solución de sus problemas, no será por culpa nuestra, sino en virtud del desgraciado proceso de los sistemas imperantes
y de su bancarrota como solución para el dolor y la desgracia de sus respectivos pueblos. No negamos tampoco que nos gustaría vivir en una humanidad justicialista, porque siempre es más pura la felicidad que se comparte y por fundamentales razones de solidaridad humana nosotros deseamos como un alto ideal para una noble empresa de los hombres y las mujeres la desaparición del capitalismo y del colectivismo por la justicialización del mundo y de los hombres. La doctrina del movimiento peronista ya no es propiedad absoluta de Perón, ni del peronismo, ni siquiera de los argentinos y las argentinas. Pertenece a todos los hombres y a todos los pueblos que quieran utilizarla como camino de liberación nacional. La mística de nuestro movimiento es de carácter político y social. Nuestro movimiento no es esporádico, sino de grandes proyecciones, de consolidación. Tiene su doctrina propia, que ha llevado al orden social y al económico una posición nueva en el mundo, la tercera posición. La tercera posición. Ella es un invento nuestro. Aquí nadie está con el régimen capitalista ni con el comunismo. Las masas se lanzan a él porque el hombre desesperado se aferra a un clavo ardiente y el comunismo es el clavo ardiendo al que van los desesperados del capitalismo. Nosotros hemos ido a una tercera posición creando el Estado peronista que asegura a las masas la justicia social. Sin ella se prepara el derrumbe. La economía puede ser poderosa, pero un derrumbe social arrasa con ella en pocos días. Es de enorme fragilidad. Nosotros hemos abandonado el sistema capitalista para resistir al comunismo, creando un Estado peronista que, en nuestra opinión, es el perfecto equilibrio del Estado moderno, donde cada uno tiene su derecho y su obligación y recibe en proporción a lo que produce. Libre de toda atadura material de orden económico y de toda atadura de los extremos ideológicos, la República Argentina puede hablar con igual altura moral frente a todos los países del mundo, como lo hizo Perón, Evita, Néstor y Cristina, y nuestra tercera posición nos permite buscar y hallar siempre las coincidencias necesarias como para que en esa tercera posición la humanidad encuentre su camino. No estamos ya tan solos en este intento idealista que venimos realizando en nuestro país desde 1943, estamos acá más o menos en 1951, y que ofrecimos al mundo como solución en 1947. Progresivamente hemos visto cómo han ido adhiriendo a nuestra concepción política, económica y social destacados dirigentes y pensadores en todos los países. Y reconociendo o no el régimen argentino de esta doctrina, son cada vez más numerosos los hombres y mujeres que en todos los pueblos no ven otra solución para lograr la paz que una tercera posición distinta de la que significan el comunismo y el capitalismo internacionales. Recordemos que estamos en un texto de 1951 donde el comunismo era un imperialismo, o sea, que pretendía imponer a otros pueblos su sistema político, económico y social, al igual que Estados Unidos, cosa que en este momento no sucede de esa manera. Pero acá se refiere a los dos imperialismos, al imperialismo norteamericano y en aquel momento al imperialismo ruso, que se presentaba al mundo como comunismo. Esta es, por otra parte, la solución que hemos dado al problema y realizado en nuestro país y que nuestra Constitución ha sellado definitivamente y que lamentablemente la revolución fusiladora
anuló la Constitución justicialista de 1949. En el orden político, la tercera posición, y escuchen compañeros y compañeras, en el orden político, la tercera posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía, no al revés. La economía al servicio del capital, como está haciendo en este momento en el mundo y especialmente en la República Argentina, haciendo desastres. ¿Sí? En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema intermedio cuyo instrumento básico es la justicia social. Esta es nuestra tercera posición que ofrecemos al mundo como solución para la paz. Porque la doctrina peronista, repito una y mil veces, tiene como única finalidad y suprema la felicidad de nuestro pueblo y de todos los pueblos y la grandeza de nuestra patria y de todas las patrias en colaboración y solidaridad internacionales. La República Argentina, colocada en una tercera posición, nada tiene que temer a ese porvenir mientras los argentinos estemos unidos y solidarios en la posición peronista, cosa que lamentablemente no hemos logrado por falta de capacitación social y política de lo que Perón llamó siempre la cultura política, que está incluida también en la justicia social. La justicia social incluye la cultura política como elemento esencial. Todo esto que propone Perón, sin capacitación al conjunto del pueblo, de manera que sepa realmente de qué se trata, es imposible realizarlo. Y creo que el grave error que estamos y hemos cometido ha sido el haber olvidado estas ideas que no vienen por ósmosis y no se aprenden solas, sino que hay que realizar un esfuerzo importante, que en el primer peronismo se realizaba a través de la Escuela Superior Peronista, cuya recreación estoy tratando de publicitar de todas las formas y maneras que están a mi alcance. Repito de nuevo, la República Argentina, colocada en una tercera posición, nada tiene que temer a ese porvenir mientras los argentinos estemos unidos y solidarios en la posición peronista. No hay ni habrá fuerza suficiente para quebrantar la voluntad de 17 en aquella época, 17 millones, ahora somos 42 millones de hombres y mujeres unidos en el sentimiento y en el sentido común de la nacionalidad. Es lo que nos falta y es lo que deberíamos lograr, cosa que logró Perón del 42 al 45 y cuya expresión fue ni más ni menos que el 17 de octubre. Hombres y mujeres unidos en el sentimiento y en el sentido común de la nacionalidad, con conciencia política y social, con organización social suficiente como para en un solo día poner 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y no irse hasta las 11 de la noche hasta que le dieran una respuesta de manera, con una personalidad suficiente como para realizar eso. Eso es tener conciencia política, organización política y personalidad política, que es lo que Evita nos pide en Historia del Peronismo. Pero pobre de nosotros si dejamos flaquear las fuerzas de esa solidaridad. Claro, nos pasa lo que nos está pasando. En esta hora en que no podemos ofrecer el auxilio de nuestras fuerzas militares,
desde que ninguna solución conseguirían para el grave problema de la división humana, nosotros nos permitimos ofrecer al mundo la solución de un tercer camino que, no siendo capitalista ni comunista, saque a la raza de los hombres de este dilema de vida o muerte en que se encuentra a pesar de su deseo de vivir en paz. Es así nomás, compañeras y compañeros. Démosle la vuelta que querramos, ¿eh? Alentamos la esperanza de que nuestro camino justicialista reconcilie a los hombres con su destino de hombres y crean estos de nuevo en la felicidad. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado lo que pretendía hacer con estos encuentros, que fue tratar de compartir con ustedes ideas que pudieran contribuir a la comprensión de esta definición tan escueta y tan extraordinaria de doctrina peronista o justicialismo, que tiene por la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y a partir de ahora, a partir de mañana, mejor dicho, vamos a tratar de compartir con ustedes lo que dice acá, vamos a tratar de contribuir a la comprensión de la definición de doctrina peronista y la organización peronista, porque tiene una estrechísima relación, fundamentalmente porque, ya lo vamos a ampliar mañana o los días subsiguientes cuando sigamos viendo estas cosas, porque Perón toma al conjunto del país, al conjunto de la República Argentina como una sola unidad, o sea, como una organización, como si fuera una organización. Y para él toda organización, para él y para cualquiera que estudie las organizaciones, toda organización tiene un elemento que él llama espiritual y que ahora se llama informal, un elemento espiritual que es el elemento que hace que los integrantes de esa organización tengan una visión compartida, o lo que Perón llamó unidad de concepción, y después el elemento material, que son todo lo que se ve. Si hablamos de un país, son el Estado, el gobierno, los ministerios, etcétera, etcétera. Y si hablamos de una unidad básica, lo material son la gente que lo componen, el local, las funciones de cada uno de los integrantes, pero la organización espiritual es aquello que hace que los integrantes de esa organización busquen una determinada finalidad, porque si no hay finalidad, tampoco hay organización. Y vamos a ver entonces por qué Perón dice que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema. ¿Por qué dice finalidad y por qué dice suprema? En la organización que para él era nuestra nación, nuestra patria, nuestra República Argentina. De ahí y de eso se deduce para él, por supuesto, ese elemento aglutinante, ese elemento espiritual aglutinante que debiera unir a todos los argentinos, debería ser esta doctrina, debería ser que todos y todas busquemos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, para lo cual deberíamos transmitirlo al conjunto de los argentinos, de manera que todos, al conocer nuestra finalidad, nuestro objetivo, lo traten de compartir primero
intelectual y afectivamente, y después traten de realizarlo con nosotros, de realizar con nosotros la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Esperando haber contribuido una vez más a la cultura política que Perón nos pide permanentemente en todos los lugares, y Cristina también, diciéndonos que el camino, me parece que dice ella más o menos textualmente, el camino son las ideas, el camino es estudiar, el camino es prepararse cada vez más, el camino es estudiar y prepararse mejor que todos, etcétera, etcétera. Creo que se refiere a estas cosas. Y el peronismo, la Escuela Superior Peronista tenía 9 materias, de las cuales cada materia tenía 12 capítulos y era un libro de más o menos, el libro que yo he hecho de conducción política tiene 300, creo que 28 páginas. Y los demás libros todos tenían 350 y 250 páginas y 12 capítulos. Eso no se, primero hay que estudiarlo y además no se estudia y no se aprende en un día. Vuelvo a insistir en la necesidad imperiosa de que los compañeros, veo que algunos que me están escuchando tienen poder social y político, presionen, compañeros, para que volvamos a tener la Escuela Superior Peronista, no para una organización o para un circulito o un caudillo, sino para el conjunto del movimiento nacional, porque la necesitamos imperiosamente para transmitir a los compañeros y compañeras militantes, a los dirigentes, estos conceptos, estas ideas, para que después se desparramen en el conjunto del pueblo y podamos realizar la revolución justicialista en forma permanente y no nos pase más lo de 2015. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.